Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Pueden tomar asiento. Dios bendiga a todos los que están siguiendo por internet, de las dos congregaciones. Gracias al Señor. Estamos una vez más en este lugar, trayendo, reflexionando, compartiendo, degustando la buena palabra del Señor. Y quiero ir con ustedes a un texto que vamos a revisarlo un par de veces mínimamente, pero gira todo alrededor de esta palabra. Y quiero ir con ustedes a Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, 4. El pueblo de Israel en ese momento está al pie del monte Sinaí. Salieron de estar 430 años en cautiverio de Egipto, Dios los lleva a través del desierto Sinaí, cruzan el Mar Rojo y están ahí al pie del monte Sinaí. Y Dios dice, vosotros mismos, estoy leyendo el texto, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. No dice aquí, os he traído a mí, para anotar. Este es un tiempo, sí, de aceite, de revalorizar y centrarnos en la obra y persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un tiempo bastante especial que se abrió, por decir así, a principios de este año, y es un tiempo que se abre. ¿Sí? Y él abrió y así cierra. ¿Sí? Se abrió ese tiempo, y esto hace tanto, esta revalorización, este centrado de nuestras vidas en la persona y obra del Espíritu Santo, es tanto para la vida personal como para la vida ministerial, y es necesario que veamos cómo es el mundo espiritual, cómo nos asiste el mundo espiritual y en qué quiere Dios que nos transformemos. Ahora, cuando yo digo cómo es el mundo espiritual, esa oración puede ser un poco confusa porque nosotros formamos parte de ese mundo espiritual también. O sea, tenemos que conocernos también a nosotros mismos, tenemos que conocer ese entorno espiritual en el que vivimos. Y me gusta algunas veces ver algunos videos de vida salvaje, ¿sí? Los videos de la sabana africana, el Serengeti, todas esas cosas de todos los animales, cómo cazan, cómo saltan, cómo corren, etcétera, etcétera. Me gusta verlo. Y uno de esos tremendos animales, ayer estaba viendo como un búfalo, se enfrenta a los leones. Y aún cuando él es herbívoro, le puede clavar un cuerno y hacer un agujero. Y de hecho se lo hace. O sea, es un animal que se atreve, un herbívoro que se atreve a enfrentar a un carnívoro. Tremendo. Claro, es un herbívoro que pesa 4 veces más que el león, ¿no? Entonces, y no siempre el león gana. Algunas veces el búfalo gana. No se lo come porque es herbívoro, pero de todos modos gana y sale corriendo el león, aún cuando está peleando con varios leones. ¿Sí? Muy interesante eso. Entonces yo veo esa fuerza, esa agresividad, esa adaptación al medio ambiente, esa destreza en velocidad. Y la pregunta es, ¿cuál es el diseño de todo eso? ¿Sí? O sea, vemos estos animales aquí en la tierra, en un mundo caído, después de que Adán cayó y bueno, todo se rompió, se destruyó, ¿no? ¿Cómo eran originalmente esos animales? ¿Ah? Entonces vamos a las Escrituras y vemos que alrededor del trono de Dios hay 4 seres vivientes, uno con cara de león, otro con cara de águila, otro con cara de buey, otro con cara de hombre. ¿Sí? Ahora, si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero también de los dioses, porque dice imagen y semejanza de nosotros, los dioses, había una corte celestial, y esas entidades fueron creadas antes de nosotros. ¿Sí?
Entonces, ellos comparten la imagen de Dios y nosotros compartimos la imagen de Dios. Es decir, que hay algo que es similar a esas entidades celestiales, aún esas entidades celestiales un poco extrañas, como esos seres vivientes, esos 4 seres vivientes, o querubines que están ahí, que son una suerte de híbridos entre un cuerpo humano y una cabeza de águila o de león, o también, como lo veis, Ezequiel con todo un cuerpo de fuego. Y sabemos que el fuego es parte o es una manifestación de la naturaleza de Dios también. Entonces, entendemos que salimos de una casa matriz, ¿sí? Que es el cielo, que es el entorno de Dios, donde Él mismo dice, junto con esa corte celestial, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. O sea que de alguna manera nosotros compartimos la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, pero también esos otros dioses, que son esas entidades, esos querubines celestiales y demás, porque ellos también comparten la imagen de Dios. ¿Entienden? Sí, hasta ahí esto lo hemos visto en la escuela, así que estamos repasando simplemente. Lo que hoy vemos como animales acá en la tierra es un pobre reflejo de lo que hay en el cielo. ¿Sí? Nos sorprendemos al estudiar cómo los ángeles caídos tomaron esas hijas de los hombres, se juntaron con las hijas de los hombres y desarrollaron esos nefilim, ¿se acuerdan, no? Génesis capítulo 6, versículo 4. Y los hombres adoraron y alabaron esas criaturas gigantescas, deformes, fuera de diseño, con una ingeniería del infierno, literalmente. Pero, ¿cómo sería el hombre en diseño? ¿Sí? El Adán fuera del contexto del pecado. Yo creo que habrá sido algo impresionante, ya que era la máxima creación de Dios. Toda la creación, digamos, los animales, al ver a Adán sin pecado, caminando por el huerto, ¡wow! ¿Quién es Adán? No, Dios, no. A ver, no lo decimos bien, porque el brillo que tenía, el resplandor que tenía, la imponencia que tenía, era impresionante. Era Dios en la tierra. ¿Me siguen? Era Dios en la tierra. Entonces, es algo, como decíamos un momento, un representante de Dios. Verlo a Él era verlo a Dios caminando en el huerto, ¿no? Hay un reflejo de su sustancia. Ahora, como Jesús, dice la palabra en Hebreos, que es el reflejo de su sustancia. Bueno, Adán era el reflejo de su sustancia también, ¿no? Pensemos en Jesús, una unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Quién le hacía frente a Jesús? No, ni todo el infierno le pudo hacer frente. Y no trabajó como Dios, trabajó como hombre, guiado por el Espíritu Santo en obediencia al Padre. Pero nadie le hacía frente al punto tal que dice, nadie me toca a mí, nadie me quita la vida. Yo la pongo cuando quiero. Pero si no, la muerte la regalaba, lo quería matar y desaparecía de ahí en el medio. O sea, ni todo el infierno se pudo brincar con Jesús, con el varón perfecto. Y no porque era Dios, sino porque era varón perfecto. Pensemos nuevamente en los animales creados por Dios, justamente para servir al hombre. Tenemos ahí en Génesis 2, cuando Dios se los trae al varón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para que le pusiera el nombre, y Dios dice, tal como el varón le puso nombre al animal, así Dios lo llamó. El hombre le puso nombre a los animales porque era el vicedios en la tierra, ¿sí? El regente en la tierra, el gobernador de esta tierra, así que tenía la autoridad para ponerle esos nombres. Y le dio esa capacidad para gobernar sobre los animales e inclusive para que los animales fueran sus asistentes. Eso no lo sabemos hablar, pero fíjate, vamos a Génesis, capítulo 2, vamos al versículo 19 y 20. Dice, Génesis 2, 19 y 20, porque Elohim había formado del suelo a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que
viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no fue hallada ayuda idónea. ¿Qué está queriendo decir eso? La mujer no es su secretario del varón, pero los animales sí. A ver, un varón que diga aleluya. No, callado completamente, me sacaron la secretaria. La mujer no es un segundo del hombre. La mujer está a la par del hombre. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Los animales están por debajo del hombre y de la mujer. Y son para servirles. Eso estamos en un contexto fuera de pecado, tanto para el hombre y la mujer como para los animales. ¿Sí? Entonces, esa categoría de ayuda, de ayudantes, de secretarios, puede pensarse para los animales. Ahora, qué tremendas bestias que Dios creó para el hombre. O sea, desde el más pequeño hasta el más grande, todo tiene su lugar. Y hoy, todavía hoy, después de tantos miles de años, el hombre sigue investigando a ver cuál es la función de algunas bestias, que algunos animales que los desconocen. ¿Sí? Hay animales que no son conocidos, se supone que, pero no se conocen. Máxime los animales que están en el fondo del mar, ¿no? Pero Dios creó todas esas bestias y el hombre tenía gobierno sobre todas ellas. Podía tener a su disposición, habíamos dicho, legiones de ángeles, ¿sí? Legiones de ángeles, ahora no puede controlar ningún gorrión. Esa es la realidad, esa es la profundidad del pecado, cómo afectó el pecado, ¿no? La caída dio vuelta a todo. Ahora en aquel tiempo, podíamos hablar con los elefantes, con los leones, con los tigres, con todo el reino animal. Hoy nos asustamos ante una cucaracha. ¿Sí? Corremos al ver una araña. ¡Ay, no, que me da! ¿Sí? Yo estoy durmiendo y ahí está la araña, ¿no? Y si viene y me come, lo agarro un empacho. Ni hablar de una rata o de un escorpión. Pero no dice la palabra que pisará sobre escorpiones. A ver, ¿y dónde está el temor entonces? O sea, te das cuenta cómo Dios revierte, la obra de Cristo revierte toda una situación. Todos esos animales estaban a nuestra disposición, todos. Claro, no creo que fueran carnívoros, porque no se van a comer entre ellos, y como dice finalmente en Isaías, que uno va a poder pastar con el otro, el león va a pastar con el cordero, ¿sí? Y el bebé va a tomar la serpiente en sus manos y no le va a pasar absolutamente nada, va a meter la mano en el nido de serpiente. Entonces, hay una situación que se va a revertir. ¿Por qué? Porque hay una situación que se revertió desde el original, de toda esa situación de pecado. Ahora, pensemos en algunos rostros de animales y les pongo 4 porque son las mejores fotos que encontré. Pero imagínate una bestia de esta que está ahí frente tuyo, el más grande de los felinos. Un rostro que te viene. Pero no el león, el tigre, que es de ese tamaño, no, un tigre tipo león Aslan, ¿sí? Tal vez quiero esa más grande, por ahí se quedó corto. Una vez impresionante. ¿De dónde sacó esto este animal? Hoy vemos eso acá en la tierra. Pero ¿cómo será en el cielo? ¿Cómo será en el cielo? ¿Cómo será en el cielo? Esto es una pobre imagen de lo que es en el cielo. ¿Cómo será en el cielo? Una pobre imagen. Esto es producto de una cabeza caída. ¿Cómo será ese ángel con rostro de león? Imagínense los moldes celestiales.
¿no? Imagínense ese querubín, ya les dije, con rostro de león o de águila o de buey, una bestia, la cabeza tremenda de buey que está mirando ahí. Y dice, yo soy siervo. Porque el buey es siervo. Ha entregado su capacidad de reproducción para servir. Un mensaje tremendo. Yo tuve la oportunidad, en una visión, de ver a Liberty, que es el ángel de Estados Unidos. Impresionante. Impresionante, te lo puedo asegurar. Inclusive, es posible que el querubín fuera un antropoide, digamos, cuerpo de hombre brillante, dorado, de fuego, con cabeza de serpiente. Claro, ellos causan repulsión a nosotros y por obvias razones. Y así también corremos de las serpientes, ¿no? Pero también corremos de los leones. Nosotros tuvimos la oportunidad de acariciar un león, ¿sí? Interesante, el pelaje del león, wow. Cabezón. Pero eso es un reflejo, algo muy distorsionado, un león envejecido, ahí medio cairucho, de lo que debe ser en el cielo, ¿no? Entonces, probablemente cada animal en la tierra tenga su representación en el cielo, o mejor dicho, al revés. Cada entidad híbrida en los cielos tiene un reflejo acá en la tierra. ¿Me va siguiendo? Pero, repito, con el pecado todo se permitió, todo cayó, todo se deformó. Ahora, con esta pequeña introducción, vamos al texto que habíamos leído hoy al principio. Dice, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Aquí dice que después del juicio que Dios hizo a Faraón y a todo Egipto, tomó al pueblo de Israel y lo trajo hacia él. E interesantemente dice, lo levantó sobre las alas de águilas. Alas de águilas. O sea que entiendo que hubo un águila para cada uno de los 2 millones, número redondo, de israelitas. No dice ala de águila, sino alas de águilas. Plural. Es decir, hubieron águilas que actuaron a favor del pueblo de Israel, comisionadas por Dios para llevar al pueblo de Israel de Egipto hasta Sinaí, porque Sinaí estaba Dios. Dios los estaba esperando. Fueron las águilas que agarraron a cada uno y lo trajeron a buen puerto, a la presencia de Dios, ¿no? Y esa es una primera señal que Dios, o es la primera señal que Dios le da a Moisés, la primera palabra, la primera promesa que Dios le da a Moisés cuando están frente a la zarza ardiente. Fíjate que quién es Dios. Dice en Éxodo 3:12, y le dijo, porque yo estaré contigo, y esta será la señal que te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim en este monte. ¿Y a dónde lo llevaron las águilas? Al monte. ¿Para qué? Para adorarlo a Dios al monte, porque el monte estaba Dios. Lo llevó al encuentro. Es decir, Dios se mostró fiel en cumplir la promesa porque allí estaban en ese momento y mandó a las águilas para que hicieran ese trabajo. Son entidades que literalmente montaron sobre sus alas a todo el pueblo, ¿sí? Y lo llevaron a Sinaí. Entonces uno al ver esto entiende que no es porque no es porque Moisés sabía el camino, ciertamente lo sabía, porque lo había transitado, pero no llegaron al monte Sinaí porque Moisés es muy fuerte, o porque Moisés es muy sabio, o porque tenía un GPS, una brújula, lo que fuera. No es por eso.
es porque hubo águilas trabajando con el Espíritu de Dios que los llevaron a ese lugar, ¿no? Claro, uno puede decir, nada, pero escúchame, Moisés sabía, sí, Moisés, una cosa es caminar solo, otra cosa es caminar con 2 millones de personas. Y no de las más santas que había, y no de los renovados en el Espíritu, y no de los que no se quejan nunca. Y una cosa es irte a una cuadra y otra cosa es caminar como 3 meses con enemigos en el medio. Hoy los llamaríamos los piratas del asfalto, a los amalecitas, que atacan a 2 millones. ¿Cómo hace un hombre? La pregunta es, cuando nosotros vamos de un lado para el otro, especialmente porque Dios nos manda, ¿vamos por nuestros propios medios? O dicho de otra manera, ¿qué tan propios son los propios medios? ¿Hasta qué punto no es un águila que nos agarra, nos monta sobre sus alas y nos lleva? Estamos hablando del mundo espiritual, hermano. Así que no me tomes como loco. Porque acá Moisés lo está diciendo. Dios lo está diciendo, no Moisés. Dios, yo los monté sobre las alas de las águilas y los traje a mí. Entonces no es nada descabellado. Nosotros no vamos. Voy viajando en colectivo, voy viajando en el auto, voy caminando. Si Dios te manda y te lleva hacia Él, vos vas montado en un águila. Es el águila que te está llevando. Es una entidad espiritual llamada águila. Me gustaría verla. Porque si me puede soportar a mí un animal de 10 kilos, me puede levantar a mí, es 10 minutos. O sea, el águila puede tener 2 metros, 2 metros 30 de envergadura, pero no me levanta. Un bebé sí lo puede levantar. Yo he visto videos como levantan los bebés y se los llevan. Pero ya levantar 70 kilos, aún cuando estoy en ayuda, pero levantar 70 kilos ya está complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto no estamos siendo montados sobre alas de águilas enviadas por el Señor para traerme al destino, llevarme al destino? De modo que preliminarmente podemos decir que las águilas son entidades que nos trasladan de un lugar al otro y nos llevan a donde Dios nos está esperando. Esa es la primera definición, por así decirlo, si uno quiere, ¿no? Ahora, interesantemente, según la ley, el águila es un animal inmundo. Leemos eso en Levítico 12:13, Deuteronomio 14:12. Son animales inmundos. No se pueden comer, no se pueden tocar. Claro, bueno, vas a acariciar una águila, pues te saca el pedazo directamente. No sé, ni se te ocurra. Los garfios que tiene en la mano son de este tamaño, así que vas a pesar 2 veces. Pero aún así, animales inmundos en muchas oportunidades fueron ayudas indispensables para Dios en el plan que el Señor tenía para ellos. Pensemos, por ejemplo, en los cuervos de Elías. ¿Se acuerdan los cuervos de Elías en la cueva ahí al lado del arroyo Querib? Eran animales inmundos, pero traían la comida. Ahora, era una comida racionada, o sea, el cuervo no te puede traer media vaquillona, ¿no? Un pedacito y algo habrá picado el cuervo por el camino. Es un carnívoro, algo habrá picado, así que le quedó algo. O sea, venía muy racionada la comida de Elías. Y gana del cuervito al espiedo, pero el animal inmundo no podía comer. Dice, lo protege a Elías para que pueda seguir comiendo días siguientes. Por eso es un animal inmundo. Porque si lo comía, bueno, esa era su última cena. No había otro cuervo. Era la cena, ¿no? Y en esas alas de águila, que es otro animal inmundo, que Dios saca al pueblo y lo lleva al monte Sinaí, en medio de eso aparecen una de las tantas quejas, las 10 quejas que tiene Israel, porque quería carne. Estaba hastiado del maná amado, no tiene gusto a nada. Quiero carne. Queremos carne.
así protestando, bien, al tío Piquete, ¿no? Sí, se fueron contra Moisés, ¿no? Lo querían linchar. Entonces Dios le debía mandar codorniz, le debía mandar cara hasta que le salga por la nariz. ¿Se acuerdan, no? Mira, dice, entonces llegó un viento de Yahvé que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínate, 2 codos, son más o menos medio metro de pilas y pilas de codornices. Inmediatamente dice, versículo 33, dice, pero mientras la carne aún estaba en sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Yahvé fue encendida contra el pueblo, y Yahvé golpeó al pueblo con un azote muy grande por cómo estaban comiendo. O sea, por un lado, había insatisfacción de la gente por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios se le estaba dando. Estaban cansados del maná. Se hubiese entendido que la maná, el verdadero pan del cielo, era el hijo y estaban comiendo de eso y nunca les iba a faltar nada, pero estaban hastiados de eso. Y también había gula a tal punto que lo único que buscaban era satisfacerse, llenarse. Se olvidaron completamente de Dios. Les importó 3 bledos el propósito de Dios, el viaje de Egipto, si había Egipto, si no había Egipto, no les interesa, es que querían llenarse su estómago. Carnales completamente, ¿no? Y cito esto con respecto a las aves, porque se las devoraron las aves. Mirá si las águilas. Si hubieran visto esas águilas, y después vamos a ver que las vieron. Si hubieran visto esas águilas, se comían las águilas. Pero si se comían las águilas, morían en el desierto. O volvían a Egipto. Por algo Dios por algo Dios los montó sobre las alas de las águilas, ¿no? El punto es que todo eso pasó porque a Dios lo dejaron de lado. Lo único que les interesó es llenar el estómago. Los ojos puestos en lo terrenal, los ojos puestos en sus propias satisfacciones, su propia comodidad, no interesa lo que Dios quiere, ¿no? Por eso vino el juicio. Entonces me pregunto si nosotros tenemos comprensión del mundo espiritual, porque ellos no entendieron en absoluto lo que eran las codornices. No entendieron. Y no voy a trabajar sobre el tema de codornices, quiero trabajar sobre el tema del águila, ¿no? Pero no lo entendieron. Particularmente, ¿entendemos nosotros el rol de las águilas? Tanto que hablamos del mundo espiritual, ¿no? Y vemos, y lo repetimos a cada rato, cuántas veces hemos pasado por ese pasaje de Apocalipsis capítulo 4, donde había un ser viviente, una cara de águila, que nos preguntamos, ¿qué hace el águila? ¿Cuál es el rol del águila? ¿Qué función cumple? ¿A qué se está poniendo algo? ¿Sí? Pero vamos a seguir adelante. Dijimos que si hubiesen comido las águilas, no tenían dirección, no tenían protección, no tenían nada, y morían ahí porque no tenían dirección, el que las llevaba eran las águilas. Ahora, si seguimos investigando un poco, estas águilas no solo llevaron al pueblo de Israel a Sinaí, sino que también lo llevaron a la tierra prometida. Vamos a leer lo que profetiza Moisés, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 11 al 16. Como el águila incita a su mirada, revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, los recoge y lo carga sobre sus plumas remeras. Yahvé solo lo condujo con él, Yahvé solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño. Dios mismo se hizo responsable del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo trajo a la tierra de Canaán. Él solo, no hubo Dios con él solo. Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio a chupar miel de la peña, y el ángel
Perdón, y el aceite del duro pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, grosura de corderos y de carneros, ganado de basal y machos cabríos, la flor de la harina del trigo, y bebió la sangre fermentada de la uva. Pero Jacob comió y fue saciado. Y el amado tiró coces, engordado, cebado y rollizo. Abandonó a Jehová que lo hizo. Y se aportó de la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones. Y el texto sigue mostrando cómo se desvió completamente Israel hasta adorar a demonios, a los Sherim, a los demonios. Pero notemos que en los dos primeros versos hablan de la conducción sobrenatural que Dios hizo con el pueblo de Israel, llevándolo a la tierra prometida para darles todo. Ahí está un panorama de todo lo que pudieron recibir en la tierra prometida. Ningún Dios extraño con él. Fue él, fue la columna de nube, fueron las águilas, pero Dios, la manifestación de Dios, no hay un Dios extraño. ¿Sí? Habla de alas remeras. O sea, está hablando de la potencia de esas alas. No sé si han visto cuando empieza a preguntar cuando el águila está en tierra y empieza a moverse las alas, la potencia que tiene, que puede levantar un animal de mayor peso que el de la propia águila. O sea, habla de reman contra el viento, ¿sí? Se mueve muy fuertemente. Pero el pueblo de Israel, ignorando a Dios, ignorando obviamente toda la asistencia sobrenatural, dice, se sació, engordó, abandonó a Jehová, abandonó a Dios. Básicamente, se bajó de la vida. No te bajes nunca de la vida. Cuando vos te bajás del águila, estás en dirección. Estás desorientado completamente. Ah, no, pero yo sigo la nube, hermano, la nube trabaja con el águila. O el águila trabaja con la nube. Porque si no, no necesitaremos ángeles. Total, tenemos el Espíritu Santo para que queremos los ángeles. Si vos te bajás del águila, estás en esta dirección. Y te quedás. Es como quien pierde el tren. Te quedó en la estación. Pero yo tengo el ticket, sí, pero llegaste tarde. Ahora bien, notemos que estas entidades pueden llevar al pueblo de Israel, pero también pueden llevar a otros pueblos. Son medios de transporte. ¿Sí? En efecto, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, sabemos que venían o vinieron maldiciones al pueblo. ¿Sí? El famoso Deuteronomio 28. ¿Sí? Sí, estas maldiciones vendrán y te alcanzarán, dice la palabra, por cuando no obedeciste y oíste la voz del Señor. Dice particularmente el Deuteronomio 28:40, dice, como águila que planea, así Yahvé alzará contra ti a un pueblo venido de lejos, del extremo de la tierra, un pueblo cuya lengua no entenderás. Y si uno sigue leyendo el texto o los versículos anteriores, se va a dar cuenta que sobre esa águila venía un pueblo feroz que lo iba a reventar, le iba a cambiar todos los valores al punto tal que se iban a comer entre ellos. O sea, aún la persona más tierna se iba a volver totalmente voraz. Me hace pensar un poco en los animales que antes eran asistentes y se hicieron totalmente voraces para con el hombre y para contra ellos, con ellos mismos o entre ellos mismos, ¿no? Se van a hacer voraces y se van a comer los unos a los otros. Es decir, que finalmente las águilas son medio de transporte para personas y para pueblos. Dios elige, bueno, te voy a montar acá y esa águila te va a llevar al destino que yo quiero. Pero también me habla de velocidad y de agresividad. ¿Sí? Después vamos a ver algunas características del águila. Dice en Oseas, capítulo 8, versículo 1, pon la trompeta a tu boca, como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Entonces, estas son otras de las características del águila. Viene contra el enemigo. O sea, Dios puede utilizar
a las águilas para llevar al enemigo aún contra el pueblo de Israel, aún contra su templo. O sea, Dios no acepta coimas, no acepta donaciones truchas para, bueno, vamos al estilo Caín, ¿no? A ver, ¿qué querés? 4 kilos de rabanito, ahí están los 4 kilos de rabanito. Algo más, dos de lechuga, ahí tenés 2 de lechuga. Algo más, ¿ves? Esa no es la actitud de la adoración. Entonces, si el templo se hace como se hizo, un centro de idolatría, donde se escondió toda perversión había por haber, y había toda una hipocresía y comercio, bueno, Dios destruye todo, no tiene ningún problema. Lo que no se destruye es Dios, pero el acto idolátrico se va a destruir. Entonces, otra nota acerca del águila la encontramos en algunos textos de Jeremías. Por ejemplo, vamos a Jeremías 48, dice, y así dice Yahvé, he aquí como águila se abalanzan sus águilas extendidas contra Moab. Son tomadas las ciudades y las fortalezas conquistadas. Aquel día el corazón de los valientes de Moab será como corazón de parturienta. Moab será destruida hasta dejar de ser pueblo, porque se ha engrandecido contra Yahvé. Acá estuvo solamente un pasaje, de un juicio de Dios contra este pueblo de Moab, que se había engrandecido, se había exaltado, había aprovechado la desgracia de Israel para sacar la vida tajada, ¿no? Pero Dios se presenta como un águila contra el pueblo de Israel, que se abalanza. Una característica del águila que se abalanza, le pone el ojo a la presa. Después vamos a hablar de eso. Le pone el ojo a la presa y no la saca de su vista hasta que no la tiene, ¿no? Se abalanza contra ellos, va con velocidad, con ímpetu, con trayectoria calculada. No sé si vieron el video que yo les puse ayer de cómo un águila se va contra una cabra montesa. Oye, los golpes que le da la cabra como está en su mundo, ¿no? Pero los golpes que recibe el águila y el águila no la suelta. Al final pierde el águila, se puede perder, ¿no? Pero fíjate todos los golpes que se da y se la vuelta y pega contra el piso, contra la roca y demás, y el águila sigue ahí. Lo suelta la presa. Entonces, esa característica de abalanzarse contra la presa. En el juicio contra Edom, dice que hacen nido en las alturas. Fíjate, Jeremías nuevamente, pero ahora capítulo 49, versículo 16, dice, el terror te inspirabas y la soberbia de tu corazón te ha engañado. Oh, tú que habitas en la hendidura de la peña, aunque hagas nido como el águila, y allí te haré bajar, dice Yahvé. ¿Sí? Entonces, está la violencia con la cual arremete, pero acá habla de que pone su nido aún en las alturas de la peña, ¿sí? Pero dice que de ahí lo va a bajar Dios. Y fíjate el versículo 22, más adelante, dice, he aquí, él se remonta y vuela, se abalanza como el águila y extiende sus alas contra Bosra. Y en aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en angustia de parto. Lo mismo que le dice a Moab, le dice a Edom, te pones en las alturas, orgullo, ¿sí? A las alturas, en los bordes de la peña, y ahí te voy a bajar. Ahora es interesante esto, porque el nido de las águilas lo pone o en las copas de los árboles o en los peñascos de las montañas bien altas. Los polluelos, los aguiluchos, nacen en un contexto de altura. Oído acá, por lo que voy a decir. Nacen en un contexto de altura. No nacen en la tierra, nacen en la altura. Ya sabes algo de apunto. Espero que sepas. Si no, después te lo voy a estar recordando. Ahora, describiendo ahora los caldeos,
es decir, Babilonia, que vendrían contra Jerusalén conforme a la profecía de Deuteronomio capítulo 28, dice en Habacuc 1:8, fíjate, sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se despliega y sus jinetes vienen de lejos, vuelan como el águila cuando se precipita contra la presa. Y por otro lado, en Lamentaciones va a decir, nuestros perseguidores han sido más raudos, más veloces que las águilas del cielo. Nos dieron caza sobre los montes, nos tendieron emboscadas en el desierto. Y nuevamente Jeremías 4:13 dice, mirad, sube como las nubes sus carros, como una tormenta. Sus caballos son más ligeros que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque somos devastados. Es interesante el último versículo, porque más allá de todos los animales que están comparando, compara a las águilas con un tropel de caballos. Toda polvareda que viene aumentando, sube la polvareda, y como el águila que ha subido viene contra Israel y contra Jerusalén particularmente, están en gritos porque viene como águila, viene, se abalanza contra la presa. Eso queda claro varias cosas. Habla de Dios en las alturas, habla de velocidad, habla de violencia, habla de abalanzarse, habla de están perdidos. Están perdidos. Y esto dentro de todo un contexto de relación entre la venida de un pueblo sobre el águila, sobre las alas de águila, o de Dios mismo como águila que viene a atacar al pueblo de Israel. O sea, ya no era un enemigo, era Dios que venía, que Dios enviaba su ejército, porque venían sobre águilas. Las águilas son el ejército de Dios. Y no podían defenderse. No podían. Iba a ser un fracaso. Pero hay otra cosa que me llama la atención, que es justamente la relación entre el pueblo y el animal. O sea, la vida. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto no hay una intención de parte de Dios que el pueblo se transforme en águila? ¿Para qué te monta sobre las alas de águila? Y ya lo dijimos, para transportarme. ¿Solamente para eso? ¿O para que empieces a volar como águila? ¿O que para que te empieces a acostumbrar a las alturas como vive el águila? ¿O que empieces a cazar como caza el águila? ¿O que empieces a ver como ve el águila? Siempre he entendido, o mejor dicho, siempre quiero que entiendan que no estamos hablando del animal caído, del reflejo en la tierra, que hay toda una distorsión. Estoy hablando del diseño original. ¿Sí? Una de las características del águila sabemos que es que pone el nido en las alturas, que vuela alto, que vive allí. Y nuevamente, hablando del juicio contra Edom, notamos lo siguiente. Fíjate lo que dice. Ahora vamos a Abdías capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, la soberbia de tu corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas. En la altura de tus moradas piensas, ¿quién me derriba por tierra? Si fueras elevado como el águila, y entre las estrellas pusieras tu nido, y allí te derribaré, decía el Señor. Aquí vemos el orgullo, la altivez de corazón de Edom, con la forma, en paralelo con la forma de habitar que tiene. Muestra que él habita en las alturas, en el penthouse, digamos, de las rocas escarpadas, donde nadie puede subir, pero yo sí puedo subir porque puedo, porque soy nadie, etcétera, etcétera, ¿sí? Simulando a las águilas. Recordemos el orgullo de Lucero, ¿no? Que hizo que Dios lo bajara. Dice en Isaías 14,
13 y 14. Dice, tú, que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono mío, ¿sí? Y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré a las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elión. Notemos que en el texto de Abías, el anterior, dice lo siguiente: si fueras elevado como el águila. Es decir, el águila es elevado. ¿Qué quiere decir esto? Voz pasiva. Quiere decir que alguien la está levantando al águila. El águila no se eleva por sí misma. Alguien la está levantando al águila. El águila no puede subir a la altura por sí misma. Es elevada, es levantada, es elevada por las térmicas de aire ascendente. O sea, ellos tienen sensores de presión muy, muy finos, entonces pueden captar cuando hay una suba de presión, o sea, cuando el aire está ascendiendo, y ahí abren las alas y se extienden y empiezan a subir solas. Simplemente extienden las alas. Raramente en la altura empiezan a aletear. Simplemente, como un planeador, abren sus alas y, como tienen esos sensores de presión atmosférica, empiezan a dar vueltas y suben, suben, suben. ¿Sí? Son elevadas. Dios, haciendo la lectura espiritual, Dios eleva al águila. El águila no se eleva por sí misma. Ahora, si vos querés hacer tu vida a las alturas, eso habla de tu orgullo y tu independencia de Dios. Deja que Dios haga tu vida a las alturas. ¿Me estás siguiendo? Las entidades águilas no son independientes de Dios. Dios las levanta y las levanta a grandes alturas para vivir en esas alturas y reproducirse en esas alturas. Pero claro, cuando hay orgullo por causa del lugar alto donde vive, se alimenta, se reproduce, caza, anida, cree que puede llegar a hacerlo por sí misma. Y ahí se levanta el orgullo. Y ahí es donde Dios te baja. Lo bajó a Lucero, lo bajó con tu ángel a vida, lo baja al hombre. Lo bajó a los pueblos enteros. ¿Sí? Porque cree que puede subir por sus propios medios, ¿no? Y te digo esto en particular porque Dios es el que nos establece en un lugar alto. Dice la palabra en Salmo 18:33, dice que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. ¿Quién es el que hace eso? Dios. No es que yo me hago firme por mis propios medios, Dios me hace firme en mis alturas. ¿Cuáles son mis alturas? Las que Él diseñó para mi vida. Él puso mi nido en las alturas, Él me puso en las alturas para que yo viva en las alturas, pero el que hace la obra es Dios, no yo. Trágico para mí sería que yo pueda hacer eso con mis propias medios. Y ahí me bajaría Dios. Él es el que nos eleva, como Dios eleva también a las águilas. La altura no la logramos por nosotros mismos, y la altura está relacionada con la autoridad, y eso es dado por Dios. Yo no me puedo autoimpartir autoridad. No me puedo autoimpartir autoridad, la autoridad siempre es delegada. Él me pone en las alturas, y así como en un momento Dios puso a Babilonia por arriba de Israel, así puede llamar a águilas para bajar. Pues son suyas las águilas, no son mías. Yo tengo que aprender del águila, pero el águila aprende de Dios independiente. Entonces, en un momento Dios pone a Babilonia por arriba, en la autoridad, por arriba de Jerusalén, y destruye a Jerusalén. ¿Sí? Y ahora nos pone a nosotros
en un lugar alto para tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo. De nuevo les digo, este texto no está acá, pero este texto: hollaréis serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo y nada os hará daño, dice Lucas. Hollaréis, quiere decir que te da autoridad sobre. Hollaréis serpientes, hollaréis escorpiones, animales venenosos, los hollaréis, pisaréis sobre él y nada os hará daño. En efecto, estamos sentados con Cristo en los celestiales, Efesios 2:6. Estamos en un lugar de privilegio. No hicimos nuestro nido en las alturas. Él nos elevó a las alturas para trabajar, para vivir en las alturas, para hacer un trabajo específico en las alturas como lo hacen los águilas. Entonces hay algo que nos quiere Dios enseñar acerca de las águilas, al menos vivir en las alturas. Ciertamente hay diseño, pero si el diseño está pero si el diseño está en que el lugar de esclavitud, el diseño está que del lugar de esclavitud Dios nos llama a su presencia y nos lleva a cumplimentar o a que se satisfagan todas las promesas que Él nos dio. Ese es el diseño del águila, que va a Dios y de Dios va a toda la promesa que Él nos dio. ¿Sí? Fuimos puestos en nuestras alturas por águilas. Esa es su naturaleza, es nuestra naturaleza. La entidad que nos puso en las alturas con Cristo Jesús es un águila finalmente. Tenemos que aprender del águila. Amén. Ahora, Dios quiere que seamos como águilas. Vuelvo a repetir esto. El águila tiene una vista muy aguda. Ahora vamos a empezar a ver algunas características del águila. Fíjate lo que dice Job 39, 27 al 29. ¿Mandarás tú acaso a remontar el águila? ¿Y que en la altura cuelgue su nido? Vive y tiene su morada en la roca, sobre el risco de la roca, en lugar inaccesible. Desde allí la presa atisba, sus ojos la divisan desde muy lejos. Y aquí vemos algunas cosas interesantes. Primero vemos diseño, ¿sí? ¿Cuál es el diseño? Esto no es un mandamiento de Job al águila. Vos le vas a decir: remonta águila, vamos, arriba, levanta las alas, vamos, remonta, batí las alas. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios, ¿sí? Hay diseño, ¿no? Dios le remonta y el águila remonta. Y el nido no lo pone en las alturas porque se lo dice el hombre: mira, me gustaría que estuvieras allá un poquito lejos de mí, por cualquier cosa, ¿viste? Ese es el diseño de Dios. En segundo lugar, tiene su morada en la roca. Hay diseño acá, ¿sí? Como águilas tenemos que tener nuestra morada en la roca, ahora con mayúscula roca, ¿no se entiende? Que es justamente Jesucristo. 3, escuchá ahora esto, escuchá por favor. Los polluelos, los aguiluchos, nacen en la altura. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tus hijos dónde nacieron? Hola, papás, mamás, ¿dónde nacieron tus hijos? Los polluelos nacen en la altura. No nacen en la tierra y después los levantan a las alturas. Nacen en la altura. ¿Te das cuenta de lo que es tener un hogar en el espíritu? ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? El polluelo, desde que nace, tiene que respirar para nosotros, el aire enrarecido. Tiene que respirar lo que es un aire a 7.000 metros de altura, por ejemplo. Se acostumbra desde el vamos. O sea, el hijo nace en el hogar cristiano, espiritual, y tiene que estar acostumbrado a las águilas. Tiene que estar acostumbrado a los ángeles, a las visiones, al poder del Espíritu Santo. Tiene que estar acostumbrado, nace en ese ambiente. No es que después de sacarlo de la tradición para levantarlo, es un tema. Hola. Hay que aprender de las águilas antes de tener los polluelos.
somos personas de altura espiritual, ¿sí? Pero, entonces, qué importante que los chicos no deben nacer en la tierra, deben nacer en las alturas. Qué importante es darles desde el primer momento una lectura espiritual de la vida y de cuál es su función en la tierra desde que llegan al mundo. Es más, cuando están en el vientre de la madre uno se le puede estar impartiendo. Después es tarde. Cuarto, dependemos de la visión a distancia. Estamos alejados de todo y de todos. Estamos separados para Dios. Estamos sobre la roca. Mi nido está ahí. Mi hábitat está ahí, junto en la roca. Estoy sentado en la roca. Eso es muy importante, la intimidad con la roca. Mi nido está donde está el Señor. Pero para conseguir una presa, debido a la altura en la cual estoy, yo necesito tener una vista muy aguda, ¿sí? Y esto me habla de visión espiritual. La palabra por águila en hebreo es nesher. Y nesher viene de una raíz que no se utiliza, pero que significa lacerar. Y lacerar tiene que ver con desgarrar la carne. El águila es un animal que clava la vista a distancia sobre una presa y se determina y no le saca los ojos de la vista, no le saca la vista a la presa hasta que le clava los garfios y se la come. Está determinada. Está determinada. Es agresivo, para nada dócil. Y la Biblia habla, y escuchá esto muy bien, la Biblia habla del rejuvenecimiento como el águila. Pero ahora te voy a decir algo que te va a poner triste. Pero tendría que alegrarte porque esto es una verdad bíblica, ¿no? La Biblia dice en Salmo 103, 5, Él sacia con bien tus anhelos para que rejuvenezcas como el águila. Notemos que dice como el águila y no del águila. Vos rejuveneces como el águila, pero no es el rejuvenecimiento del águila, es tu rejuvenecimiento. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque el águila no rejuvenece. Esta traducción y similares han sido fundamentos de un mito, una mentira, un engaño. Ustedes habrán escuchado la historia del águila que vive 40 años falso, porque no dura más de 22 años, a lo sumo 30, en ambientes cuidados, ¿sí? Y que luego tiene que tomar una tremenda decisión en su vida porque las garras se le hacen se hacen muy blandas, el pico se encorva, se pega contra el pecho y tiene que tomar la gran decisión de irse a la montaña bien alta y empezar a romper el pico contra la roca y sacarse todo, y esperar que el pico crezca, se sacan todas las plumas, se rompe las uñas y ese proceso dura 150 días. ¿No te preguntaste qué come durante 150 días? ¿Un animal que come carroña? Y eso le hace vivir 30 años más. Eso es totalmente falso. Es un mito, no existes. Perdónenme que lo lamente. En portales católicos, portales evangélicos, portales empresariales se usa esto. Es muy motivador, ¿sí? Sacarte todos los pesos, sacarte las plumas, sacarte todo eso, el orgullo, compite contra la roca. Es tremendo el mensaje, pero es falso. No es nunca el proceso del águila, no existe eso. El significado de la expresión no es tu juventud se renueva como la juventud del águila, o se renueva como se renueva o se rejuvenece el águila, porque la juventud del águila no vuelve, o el águila nunca se rejuvenece. Siempre va envejeciendo y muere como cualquier animal. Muere envenenado, muere de viejo, o muere por enfermedades, como cualquier otro animal. Difícilmente capturado, o sea, cuando es muy viejito puede ser que alguien lo picoteó, otras aves rapaces pueden que
al no tener las fuerzas como para defenderse. Dice, tu juventud se renueva y se vuelve en su fuerza como de un águila. Cuando uno espera en el Señor, dice la palabra, que uno renueva nuestras fuerzas como las fuerzas del águila joven. Esa es la idea del versículo. Cuando vos esperás en el Señor, tu fuerza, ¿por qué? Porque vos no te remontás y tenés que entender que vos sos remontado, sos elevado, esperando en el Señor, sos levantado. Pero no que te rejuveneces como el águila. El águila joven tiene fuerza para extender sus alas y para inclusive andar 160 kilómetros por día en busca de una presa, volando. Tremenda la fuerza que tiene. Espero que puedas dormir esta noche porque te saqué un mito de la cabeza. De allí dice la palabra, Isaías 40, versículos 29 al 31. Él fortalece al cansado. ¿Quién es Él? El Señor. El Señor fortalece al cansado. El Señor acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, como el águila joven. Corren y no se fatigan, andan y no se cansan. No es la fuerza de la juventud. Quiero que entiendas esto. No es tu propia fuerza. O sea, uno se supone que entre los, digamos, 15, 25, 30 años tiene toda una fuerza impresionante, ¿no? Avanza con todo, no lo puede parar nadie, ¿no? En la plenitud de la vida. Pero vemos que jóvenes en la plenitud de la vida se autodestruyen, se cortan, se pintan, se tatúan, se perforan, se arrastran como en algunos casos como zombies. ¿Sí? Se drogan, se emborrachan, se fuman todo, pero después no tienen fuerza para nada, viven cansados, viven sin ganas, aburridos, caminan encorvados así como viejos. ¿Lo vieron? Yo lo vi. Y ahora en la iglesia lo vi. Sin ganas, desgarbados totalmente. Se arrastran los pies como un desahuciado, así un viejo de 90 años ahí, que tiene todo el vigor. Te cansancio, ¿lo ves? Te derrumba, ¿ves? Eso te derrumba. Ya de tener 18 años, 20 años, que tendría que llevarte el mundo por delante. Y usted, ay, pastor, estoy cansado, ay, no puedo más, pastor. Ay, no puedo, no llegué, pastor, ay, me quedé dormido, pastor. Es que es mucho, pastor, no lo puedo seguir usted. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Sabes lo que pasa? No estás esperando en el Señor. Eso muestra la naturaleza caída del hombre y no la fuerza del espíritu. Ese es el reflejo del hombre caído, del hombre carnal, aunque va a la iglesia. Pero no es la fuerza del espíritu, porque con el espíritu rompes muros. Asaltas a los gigantes. Esa es la gran diferencia. El desgarrado, el que está así arrastrándose, no importa la edad que tiene, me está mostrando la naturaleza carnal, gobernado por la carne, por las pasiones, pero lo único que le gusta es llenarse de codorniz en la panza. La palabra de Dios lo dice, Él es el que da la fuerza. Él, no es con ejército, no con espada, es con el Espíritu, dice el Señor. No es la naturaleza misma la que la da, como es el águila que no se eleva por sí misma, que extiende las alas, y el Espíritu Santo la eleva a las alturas. El águila es elevada. De la misma manera Dios quiere levantarnos, Dios quiere levantarte. Amén. En el día de hoy, Dios quiere levantarte. Amén. Y si estás arrastrándote así, si no tenés horizonte, no sabes qué hacer, voy, no sé si me tengo que subir al águila, me tengo que subir a un colectivo, no sé, que me hable de águila, de codorniz. Dice, no me interesa eso, quiero ser feliz. Entonces así, ¿y vas a ser feliz así? Tienes que montarte sobre las alas de águila, tienes que manejarte en el espíritu, ahí vas a ser feliz. Ahí vas a tener fuerzas, hermano. ¡Hermano!
Que ya estás cansado para hacer una vigilia. Hermano, que estás cansado para hacer un ayuno, hermano. ¿Dónde está el Espíritu? Que hay que pedirte, por favor, que vengas al culto, por favor. ¿Dónde está la fuerza del Espíritu, hermano? Vos que sos jovencito, vos que tenés toda la polenta. ¿Por qué dejaste de venir al culto? ¿Por qué dejaste los ayunos? ¿Por qué dejaste las vigilias? ¿Se cansó ya el Espíritu? ¿O tenés la panza llena de codornices? Hasta por las narices te salen las codornices. Hola, ¿están ahí? No están ofendidos, ¿no? La palabra en griego por águila es aitos. La palabra viene de la misma palabra aer, que quiere decir aire en griego, y es la palabra griega aemi, ¿sí? Que quiere decir respirar inconscientemente. O sea, vos prestas atención cuando respirás, estás respirando automáticamente, ¿sí? El sistema nervioso autónomo te hace abrir, cerrar los pulmones, el diafragma, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el aetos, el águila, es un ser que tiene que ver con el viento, con el aire, que corre, que vuela, que se mueve con el viento. Es un ser muy unido al viento, un ser que estudia el viento, que lo conoce, que lo huele, que lo palpa, que sabe dónde está. Ahora está ascendiendo, ahí tengo que desplegar las alas. Está muy, entiende lo que es el viento. Ahora, ¿sabes cuál es la palabra por viento en hebreo? En griego. Es la palabra neuma, espíritu. El águila está muy asociada al espíritu. Lo ve, lo percibe, lo estudia, lo lee. Está acá. Acá está el Espíritu de Dios. Hay una íntima relación entre el águila y el viento como con el espíritu, ¿no? Entonces despliega las alas y deja que los vientos la lleven, esas columnas ascendentes de aire, la elevan, ¿sí? Se hace uno con el viento. Sabe que este es mi hábitat y puede estar ahí volando, 160 kilómetros por día volando. Apenas, ¿por qué? Esto sería carne, eso sería esfuerzo humano. Esto es vida en el espíritu. Y mira, ¿a dónde está la presa? Mira. Sin cansarse. 160 kilómetros en el aire, ningún animal hace esto. Y a 7.000 metros de altura. Ay, son 150, ay, no me apuro, con 150 metros me apuro. Ahora, y como águilas, Dios quiere que nos hagamos como el viento, como el espíritu, ¿sí? De hecho, dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Entonces, Dios quiere que nos hagamos como el águila, que conozcamos de cerca al Espíritu Santo, que veamos, acá está. Este es el momento de dar el paso. ¿Por qué? Porque acá voy con el Espíritu. No voy en mi carne, me monto. Como el águila se monta en el viento, ¿no? En el texto anterior habíamos hablado, remontan vuelo como las águilas. La palabra por remontar es alá. Es común la palabra, no tiene nada, mucho significado, pero no tiene nada especial. Pero una característica que tiene el águila es ese sensor de presión atmosférica, que creo que lo tiene en el pico, por el cual, o sea, en la nariz, por lo cual sabe cuándo viene una corriente de aire. Entonces, el águila coopera muy bien con el aire. O sea, si se mantiene con las alas cerradas, por más que el aire suba, se mantiene con las alas cerradas. Es el momento de abrir las alas. Entonces, vos podés conocer mucha doctrina del Espíritu Santo, pero si no sabes cuándo está, nunca vas a abrir las alas. ¿Me estás siguiendo? O sea, no es por doctrina. Pues, hay muchos conocedores, así conocen de memoria, en griego, en hebreo, la doctrina del Espíritu Santo, pero nunca abren las alas. Y ahogan en la carne. Y te quedas ahí en el peñasco.
Y si saltas, te vas a ir al piso. Porque son las alas abiertas las que te mantienen mientras que el espíritu está ahí, ¿no? Proféticamente, el águila percibe muy bien dónde está el Espíritu Santo, cómo se mueve y a dónde va. Dice Jesús algo interesante. Escucha esto, vos lo conoces este texto. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Pero entonces, pastor, ¿cómo es la cosa? Bueno, hay que leer bien el texto. ¿Qué es lo que uno no sabe? ¿De dónde viene el viento? ¿Y a dónde va el viento? Pero sí conoce el Espíritu. Sí conoce que hay un viento, sí que está sintiendo el viento, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, pero sí siente el viento. Es el momento de abrir las alas y dejarte llevar por el viento. Ahora, hay algo que sí sabemos. El viento nos lleva a Cristo. Ese viento nos lleva, viene de Dios y vuelve a Dios. Entonces venimos de Dios, levantamos las alas y nos lleva a Dios, y nos lleva a la promesa y nos lleva a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso nos califica como hijos. No dice la palabra Romanos capítulo 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo somos guiados? Abrimos las alas, nos montamos a las alas o nos transformamos en águilas, abrimos las alas y somos guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Si no puedo saber dónde está, por dónde va el Espíritu, ¿cómo voy a seguir y cómo Él me va a guiar? O sea, conocer la doctrina y los versículos que hablan acerca del Espíritu Santo no es suficiente. No es el todo. Es un tema importante, pero no es el todo. Yo no soy un perro del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros somos una mascota del Espíritu Santo, que me tiene que agarrar de una correa y llevar, no, para acá, no, para allá. No somos mascotas del Espíritu Santo. Y Él me está llevando para un lugar, y si yo conozco el Espíritu Santo, tal vez no conozco el derrotero, ¿sí? El zigzag que puede hacer el viento en el medio, pero yo sé cuál es el destino final, el que es guiado por el Espíritu Santo. De la misma manera, el águila no sabe de dónde viene el viento, a dónde va el viento, pero detecta el viento y colabora con el viento para abrir sus alas y permitirle que el Espíritu Santo, el viento la eleve, la remonte, la ascienda un poco, con poco o nada de fuerza. ¿Sí? Abrir las alas, alguna cosa para nivelar, pero mínimo el esfuerzo. No trabaja en la carne, trabaja en el viento. Acostumbrate a trabajar en el viento, en el espíritu, ¿no? Ahora notemos, Pablo, lo que dice, fundamental para la guerra espiritual. Por lo tanto, sed fortalecidos, vos pasiva nuevamente, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Vos no te vas a poder fortalecer solo. Tenés que permitir que te fortalezca. ¿Cómo tenés que hacer? Abrir las alas. Abrir las alas. Hoy tenés que abrir las alas. Amén. Muy bien. Sabemos que es un texto clave para guerra espiritual, pero la fortaleza del Señor está en el Espíritu Santo que te remonta. La altura que podemos llegar a alcanzar es cuando abrís las alas y dejas que el Espíritu te levante. Si no, no vas a llegar nunca a ningún lado. Es así como el águila lee el viento, estudia el viento y en el momento adecuado él se lanza, lo percibe, está ahí, está ahí. ¿Cuántas veces desde el principio de año y aún antes, el último domingo del año, estamos hablando, Dios pone una puerta delante de ti, pasa? ¿Cuántas veces lo dijimos? Hermano, yo te voy a decir, en ese mismo texto se califica a Jesús como el que abre y nadie cierra, pero también el que cierra y nadie abre. Dios abre una puerta para su iglesia, para vos, para mí, abre una puerta. Es tiempo de pasar. Es tiempo que desesperadamente, si se fuera el caso la palabra, permítame la palabra, a ver, ¿dónde está la puerta que quiero pasar? Y no estar así, que si paso, que si no paso, y estoy deshojando una margarita, a ver si paso o no paso, cuando paso. Bueno, pasá.
porque la puerta se va a cerrar. ¿Me estás entendiendo? Entrar a caminar en la vida del Espíritu está dando un tiempo de gracia del Señor, para que su pueblo pueda pasar y entrar a una nueva dimensión. Cuando Juan, esto lo dije creo la vez pasada, o 2 veces atrás, no me acuerdo, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, dice, ahora voy, espérate, ahora tengo que tomar un té, después tengo un llamado telefónico, y en 15, ¿puede ser en 15? No existe el 15. Dice, inmediatamente estaba en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Capta la voz. El hombre de Dios capta, la mujer de Dios capta la voz del Espíritu y dice, ahora, no mañana, ahora. Decisión, hermano. Vivir en el Espíritu es tomar decisiones en el Espíritu. Escuchar, percibir la voz del Espíritu, este es el momento. Y no, que bueno, sí, pero el fin de semana que viene, no, pero ahora tengo un problema. Pastor, espere que tengo que resolver este problema, un problema familiar, ¿sabe qué tamaño un problema? Hermano, ¿vos crees que lo vas a resolver desde abajo? Tenés que volar arriba. Tenés que subir, hermano, tenés que subir. Todas las presas del águila están debajo de ella, nunca arriba. No hay enemigos arriba, nadie puede venir a pique como se hace el halcón, ¡pam! Y darle con todo. No puede ir arriba, porque será el ave que vuela más arriba. ¿En qué cielo estás, hermano? Wow. ¿En qué cielo te estás moviendo? ¿Te das cuenta por qué es el caminar o estar en los celestiales es importante? ¿Cuántos meses, si no años, estamos hablando de la vida en el Espíritu? Son 51 mensajes. Lo viste al principio. 51 mensajes, 51 domingos mínimamente, que estamos hablando de la vida en el Espíritu. Y estoy tocando este tema. Ay, pero pastor, que nunca me explicó. 51 mensajes. Tenemos que aprender a abrir las alas y dejar que Él nos lleve. Notemos que este pasaje es muy significativo. Dice la palabra, mira esto, dice la palabra que la mujer, no voy a ponerme a interpretar eso ahora, solamente estoy tocando un punto, ¿no? A la mujer le fueron dadas alas de águila, ¿verdad? Apocalipsis 12:14 dice, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, a donde es alimentada voz pasiva por tiempos y medio tiempo. Y justamente fue así, ¿para qué? Para preservarla de la serpiente o del dragón, que era la misma entidad. Por 3 años y medio. Fue a un lugar desértico, pero si es sustentada, si es alimentada, no te importa que sea un lugar desértico, total, Dios te va a proveer. Así como lo preveyó a Elías con los cuervos, así le puede proveer a la mujer 3 años y medio. ¿Cuánto fue el tiempo que estuvo Elías en esa situación complicada? ¿Por cuánto tiempo se cerró el cielo en el tiempo de Elías? 3 años y medio. Así que si pudo soportar a Dios, puede soportar a la mujer. Si Dios la alimenta, siempre va a encontrar una viuda por ahí. O sea, no pretendo explicar acá todo el pasaje de las alas, del serpiente. El punto es que solo las alas del águila salvaron a la mujer cuando ella se las puso, cuando se montó sobre las alas. Ahora, se le dio, dice la palabra ahí, le fueron dadas 2 alas de la gran águila. Yo te puedo decir, mira, te doy este paraguas. Si vos lo tenés así, muy lindo. ¿Y cómo se utiliza? Si no lo abrís, te vas a mojar el día de lluvia. Si vos no te pones las alas o no te identificás con el águila, te va a comer la serpiente.
¿Me siguen? Entonces, más allá de cómo se actualiza este mensaje, la mujer tomó la naturaleza del águila, las dos alas de la gran águila. No me pregunten qué es la gran águila, no sé, pero ahí habla de águila, ¿sí? Las dos alas para volar lejos de la presencia de la serpiente. Ella tiene la capacidad de hacerlo. Vos tenés la capacidad de tomar las alas de águila y levantar y remontarte a las alturas con el poder del Espíritu Santo. Vos podés hacerlo, si no lo querés hacer es otra cosa. Pero vos, todo cristiano, todo hijo de Dios, si se precia de tal, puede hacer, de levantar, de extender sus alas y dejarse subir por el Espíritu Santo. Acá en la tierra, recordad que la serpiente come polvo. En las alturas no hay serpientes. A 7.000 metros de altura, el único animal que vive es el águila. Si Dios te da estas características de águila, es porque quiere estar cerca tuyo, o que vos estás cerca de él, en las alturas, ¿no? Y aunque te envíe el desierto, él te sustenta, él sustenta al águila, así te va a sustentar a vos. Ahora, mira este pasaje. Bien. Para aquellos que dicen, no, pero pastor, esto es una coincidencia. ¿Se acuerdan bien de esos hermanos súper espirituales que creen en coincidencias? Bien. Mira este pasaje. Éxodo 4:27. Y Yahvé le había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue y lo encontró en el monte de Jaroín y lo besó. Yo te pregunto, ¿Dios le dijo a Aarón que vaya al monte Sinaí? ¿Le dijo? No le dijo. ¿Pero dónde lo guió el Señor a Aarón? Lo guió al monte de Elohim. ¿Quién lo guió? Un águila. A ver, si a vos te dice, mira, andate a caminar por Patagonia, andate por Chubut, al encuentro de fulano de tal. Mira, por más GPS que tengas, no lo vas a encontrar. ¿Cómo vas a encontrar una persona en medio del desierto? A menos que Dios te dirija. Te dijo, andate al desierto, al encuentro de tu hermano. ¿Pero dónde en el desierto? Andate al desierto. Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra. ¿Pero dónde? Vete a la tierra que te voy a mostrar. El águila te va a llevar a la tierra. Acá lo llevó un águila. No lo dicen, pero es un águila que lo llevó. Al mismo lugar donde iba a llevar el pueblo de Israel, al monte de Jaroín, a Sinaí, ahí lo llevó, ¿cómo se llama? A Aarón. O sea, Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios nos está guiando. La mujer toma una de las características más emblemáticas del águila y vuela al encuentro con Dios. No toma las garras, no toma el pico. ¿Por qué? Porque en el desierto no vas a encontrar nada. No necesitas eso. Ahora lo que necesitas son las alas. ¿Sí? No tendrás que buscar presa alguna. ¿Por qué? Porque Dios te va a sustentar. No necesitas tus armas de combate. Ahora tendrás que esconderte en la presencia de Dios. Lo otro es preocuparte. Dios te va a proveer todo. Una de las características de los seres vivientes, como son los querubines, que son seres alados, pero al mismo tiempo son una suerte de seres híbridos, ¿sí? Hemos dicho que hay unos que tienen el rostro de águila, otro de león, de serpiente, de ser humano, ¿no? Dice en Apocalipsis 4:7 justamente esto. El primero es semejante, el primer ser viviente es semejante al león, y el segundo ser viviente es semejante al becerro, el tercero ser viviente tiene el rostro de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Mira qué casualidad, qué interesante. En ninguno de los otros tres casos dice algo acerca de lo que hace o lo que está haciendo. Solamente le muestra el parecido a, o sea, el rostro de él. Pero en el caso del águila, no solamente es el rostro del águila, sino el rostro del águila volando.
Quiere decir que el águila no está quieta, no está parada, no está en su nido, es un águila volando, está supervisando el territorio, está fijando la presa, está recorriendo con su vista todo, a ver qué hay a la redonda, ¿sí? Está vigilando, está en actividad. Y a la luz de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, vemos que esas entidades también tenían rostros de águila. Las águilas tienen gran fuerza en sus alas, de modo que pueden, como les dije, levantar grandes pesos, aún más peso de sí mismas, ¿no? Y de ahí que muchos imperios han utilizado el águila como emblema, desde los romanos hasta Hitler. Todos han usado el águila como un emblema de fuerza, de poder, de imperio, de nobleza, etc. Hay una lista de características que se le han puesto al águila. Ahora, la Biblia, vimos a través de los pasajes que hemos visto que el águila se movía con una gran velocidad. ¿Sabes a qué velocidad puede volar un águila? ¿Tenés una idea de un número? 160, 150. 160 kilómetros es lo que puede recorrer de distancia, pero puede volar mínimamente 240 kilómetros por hora. Algunos dicen que más. Puse un número más conservativo, no quiero exagerar. Algunos dicen 320, no sé. Pero 240 es una buena velocidad, ¿no? A aquellos que les gustan la moto pueden probar, ¿no? A ver si le pueden ganar al aire. Su vista es excelente. Puede divisar un conejo a 2 kilómetros de distancia. Pueden divisar en vuelo. Cierra la sala, ¡pum! A pique. Y el pobre conejo. Pobre conejito. No. Ten cuidado con tu conejo. Ya que somos águilas acá. Le ponemos la mira al conejito. Gloria al Señor. Y se acerca la flor. Ahora, como sus dos ojos miran hacia adelante, entonces puede tener un buen paralaje, ¿sí? Una buena triangulación, puede tener muy buen foco. La capacidad ocular, el águila tiene una característica. Nosotros tenemos una sola fobia. El águila tiene dos fobias. Uno para, digamos, el teleobjetivo, tiene todo un reticulado, y tiene una fobia para mirar todo el panorama, lo periférico. Dos fobias tiene el ojo del águila. Y además tiene mucha más potencia. Pero se fija, y mientras que mira todo alrededor, está ahí. No le saca el ojo de encima. Quizás como ser viviente, junto con los otros tres, representan los cuatro aspectos del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Esos cuatro rostros, el rostro del hombre, Lucas, el rostro del león, Mateo, el rostro del buey, Marcos, el rostro del águila, Juan, porque Juan es el que Dios le dijo, sube acá, y él subió y al instante estaba en el espíritu. El que vuela en las alturas, el que tiene un ojo para ver, inclusive a grandes distancias, ver el final de la historia, como quien dice, ¿no? Vuelvo al principio. ¿Sabes cómo se llama Sinaí? Geográficamente, territorialmente, ¿cómo se llama? Se llama zona de águilas. ¿Por qué? Porque hay águilas. Entonces, los israelitas llegaron a Sinaí y empezaron a ver águilas. ¡Wow! ¿De dónde aparecieron esas águilas? Son las que te trajeron. O sea, en la tierra hay un reflejo de lo que es en lo espiritual. Hay águilas ahí porque vinieron, Dios las trajo, las agarró a todo el pueblo de Israel y trajo ahí, las águilas los llevaron. Pero allí ellos pudieron ver muchas águilas volando sobre su cabeza. Y esto es bastante significativo porque 40 años después, Moisés escribe Deuteronomio 32, versículo 11, y allí
habla de que como el águila agita la mirada, ¿se acuerdan? ¿No? Salmo Deuteronomio 32:11. Es ahí donde el águila hembra empieza a batir las alas. ¿Para qué? Para enseñarle a los aguiluchos a volar. Por imitación, los aguiluchos empiezan a mover esas alas que son pedazos de carne con pelusa, ¿no? Pero ya empiezan a hacer el ejercicio de batir las alas. ¿Por qué? Porque en poco tiempo van a tener que dejar el nido. Hay un tiempo en el cual el águila macho se encarga, mientras que el águila hembra son monógamos, las águilas son monógamas, ¿no? El vuelo nupcial es bien arriesgado porque empiezan a enrollar, cayendo de las alturas, agarrándose unas a la otra. Es muy interesante. Es un vuelo nupcial. O sea, si salen ahí con vida, pero el matrimonio no hay problema. Pero son monógamas, ¿no? Entonces, mientras que el águila hembra está con sus polluelos, el águila macho se dedica a cazar y llevar constantemente comida tanto a la esposa como a los polluelos cuando empiezan a crecer, ¿no? Ahora, llega un momento, y de esto el macho no se encarga, la hembra se encarga, llega un momento donde a ver polluelos, a ver aguiluchos, empezando a abrir las alas, porque el tiempo se acabó. Ahora vos empezás a tener que la energía suficiente, la capacidad suficiente para ir a desarrollarte como adulto en los aires espirituales, en las alturas espirituales. En otras palabras, empezás a volar. ¿Me estás siguiendo? Este es el tiempo en que Dios está aleteando, a ver si lo captás, está aleteando alrededor nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros, a ver, así se hace, así, así, todo este movimiento. Dios te está haciendo, no te estés riendo, Dios te está enseñando para que empieces a volar, para que abra las alas, porque es tiempo de que la iglesia de Jesucristo abra las alas y empiece a moverse en el Espíritu, a tomar la altura para lo cual fuiste diseñado, y dejar de estar ahí, que mi mamá, que papá me tiene que dar la pesita, el pucherito, toda la comida. Es tiempo que abras las alas y empieces a remontarte, empiezas a conocer el Espíritu, abras las alas y que ese Espíritu te empieza a levantar. Amén. Yo creí que iba a decir un amén. Dice, oh, gloria a Dios, este es mi tiempo. Hermano, vuelvo a repetir, es tiempo. Dios está aleteando las alas alrededor tuyo para que vos lo imites a Dios. Amén. Y empieces a aletear, abres las alas y empieces a volar. Que tomes las alas de la gran águila. Que tomes como iglesia las alas y empieces a volar. Que tomes las características de las alas, de las águilas, y empieces a remontarte a tus alturas. Amén. Las alturas que fueron diseñadas por diseño, por naturaleza, están en ti. Aleluya. Tenemos que aprender a andar como águilas. David reconocía que Saúl y Jonatán, muertos ya en Monte Gilboa, eran águilas. Fíjate, Saúl y Jonatán, amados y queridos en vida, ni en su muerte fueron separados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Una combinación bastante interesante. Algo aéreo y algo terrestre. Algo profético y algo apostólico. ¿Y vos te crees que no tenés esto? ¿Se olvidó algo, Dios, de algún chip que se olvidó de ponerte? Ligeros, rápidos, intrépidos, arrolladores, sorpresivos en el espíritu, ¿sí? Debemos fluir como el viento, fluir en el viento. Y Dios actúa muchas veces como águila, porque el águila toma muchas características, ha tomado muchas características de Dios. Y el águila nos lleva a Dios, nos lleva a su promesa, nos conduce en todo momento. Pero también hay un hecho: debemos aprender a vivir como águilas. Y de hecho,
tenemos algo de la naturaleza de águila, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de ellos, entonces la perspectiva de águila está en nosotros. Solamente hay que desarrollarla. El polluelo, el aguilucho, o el pollito recién nacido del cascarón, todavía no puede volar, pero las características, su genética es tal que dentro de un tiempo se le va a salir toda esa pelusa y le van a empezar a crecer las plumas. La habilidad la tiene, genéticamente está determinado que lo tenga, ¿sí? Pero si no agita las alas, nunca va a volar. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y de los dioses, ¿sí?, de la corte celestial, entonces tenemos algo de águilas. En un momento, la mujer tuvo que ponerse las alas de la gran águila y dejarse llevar por el Espíritu a la presencia de Dios para que Él la sustentara, esconderse en medio del desierto. Si no es el águila, ¿quién te va a guiar en el desierto? Acordate de Aarón. ¿Quién te va a encontrar en el desierto? Es un lugar de refugio, ¿sí? Tú tienes características de águilas. Tienes la capacidad de saber dónde está el Espíritu Santo y eres capaz de seguirlo como el águila puede seguir el viento, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Tienes capacidad de poder remontarte con el Espíritu Santo como también el águila puede hacerlo, ¿sí o no? Tienes la capacidad de ver en el Espíritu una vez que eres hijo o hija de Dios. Y así como el águila puede ver detalles que ningún otro animal puede hacer, nosotros podemos ver en el Espíritu cosas que el mundo natural no puede ver, que nos va a decir, tan loco, mira, te habla de remontarse en el águila y ponerse las alas de águila. O sea, no lo ven, pero nosotros tenemos ojos espirituales que sí podemos ver, ¿sí? Tienes la posibilidad de elevarte a alturas que no es posible para el ser humano. Él te puso en las alturas, en tus propias alturas, tu diseño. Tú te mueves por el cielo del medio como águilas combatiendo contra las entidades espirituales. Mira, último texto que te digo. Fíjate esto. Apocalipsis 8, versículo 13 dice, y vi y oí un águila volando en medio del cielo, literalmente en el cielo del medio. O sea, en el segundo cielo, en la Raquía, que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Está en las alturas. Pero el águila hablaba por causa de las otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que están a punto de sonar. Curiosamente, este es el único texto en que el águila habla. El águila puede hablar. Interesante, ¿no? Viste, tiene la boca para algo. Lo que pasa es que acá te dice un anuncio que está muy doloroso para la gente, ¿no? Pero hay 3 ángeles que van a tocar trompetas para el mundo. Obviamente es para el mundo, no está tocando esto para la iglesia, está tocando para el mundo. ¿Cómo es que podemos entender? ¿Cómo el mundo puede entender esto si el águila no habla en un idioma inteligible? O sea, hasta el mundo puede escuchar al águila. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Mundano o no mundano, pagano o supercristiano, somos seres espirituales. Entonces el águila puede hablar y todo el mundo puede escucharla y puede entenderla. Pero tiene ojos proféticos y anuncia lo que ha de venir. Y nosotros como águilas que somos podemos ver y podemos soltar en medio del cielo o en el cielo del medio esa voz profética para proclamar la palabra de Dios, para proclamar el reino de Dios. Lo podemos hacer. Cuando vamos a la plaza, a ver, no vamos a hacer proselitismo. Cuando vamos a la plaza, no vamos a hacer propaganda de una iglesia. Venimos a soltar una voz como águila. Desde los celestiales, venimos a soltar una voz como águila para que escuchen. Y ellos escuchan la voz del águila. Amén. No para atemorizarlos, sino para darles una puerta, una vía de escape por medio de la salvación. Entonces te invito esta mañana a que te conformes o que no te conformes simplemente con tu estado de aguilucho, con pelusa en vez de plumas, sino que te des cuenta que es el tiempo que las plumas ya te han crecido
¿Cuánto tiempo estás en la roca? El tiempo ha pasado, las plumas te han crecido. Es tiempo de que batas tus alas y salgas a vivir la vida en el Espíritu. Salgas a caminar en el Espíritu. Andar como águila es andar en el Espíritu, montado sobre las alas del viento. Cerra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has entregado en este día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos en esta mañana tener este entendimiento. Escuchamos tu voz, la voz del águila, la escuchamos, Señor. Y escuchamos, hemos visto cómo tú estás revoloteando en nuestra mirada, estás revoloteando para enseñarnos a volar, Señor. En esta mañana, Señor, quiero aprender a volar, quiero soltarme, quiero ya caminar en la libertad del Espíritu, quiero soltarme a ser guiado por el Espíritu, ya no recibiendo una comida en la boca, como el papá águila ahí alimenta a sus polluelos, sino quiero empezar enseñado a estar para cazar por mi propia forma, por mi propia habilidad natural que tú me diste, Señor, pero siempre guiado por tu Espíritu Santo, a ser guiado por ti, a estar sensible a tu voz, saber cuando estás ahí para extender mis alas y remontarme. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Si vos, hermano, hermana, escúchame bien, si vos todavía no remontaste, yo te invito a que ahora te pares ahí, ahora, y abras tus alas en el nombre de Jesús. Abrí tus alas, abrí tus alas, abrí tus alas, porque el Señor está. Y alguna vez en lo físico es señal de una realidad espiritual. Abrí tus alas y sentí el Espíritu Santo como te empieza a levantar. Sentí el Espíritu Santo que te dice, vamos, ahora estoy yo acá, abalanzate sobre mí, montate sobre el viento, sobre mi viento, montate, vamos, empezá a subir a las alturas, a tus alturas, a las que he diseñado de toda la eternidad para ti. Empezá a levantar tus alas, abrilas, expandilas, hermano, vamos, expandí tus alas, déjate llevar por el viento. En el nombre de Cristo Jesús, deja de ser aguilucho para ser águila joven, águila fuerte, águila que se remonta. En el nombre de Jesús. Deja de trabajar aleteando como un hornero, como un gorrión. No tenés que aletear como un gorrión, tenés que abrir las alas como el águila. El gorrión no puede dar más de 15 metros. Aleteando a toda velocidad, no va más. Yo voy a más de 50 metros de altura, hermano. Estamos hablando de Ávila, 7.000 metros de altura. Andando en el aire, 160 kilómetros. Hermano, vamos. Deja de caminar en la carne. Renovate. Rejuvenecerte tú. Va a tener la fuerza del gran águila. En el nombre de Jesús y la casturaba calla. En el nombre de Jesús, vamos, hermano, vamos, abrir tus alas. Shurikato, robo de vender caro, todo shade. Deja las excusas, deja de arrastrar los pies, cansado. Shukigama, kato, robo, sei. No trabajes en tus propias fuerzas. Decir que el Espíritu Santo te eleve. Decirle, levantame. Si no, bajame del corono, me voy al precipicio. Si tu aire no me levanta, me caigo. Shurikato Robosaya, sensá con tus narices, sensá las presiones de aire atmosféricas que te levantan en este momento, vamos, que te levantan. Hay una puerta abierta que el Señor abrió para ti, no por tus propias fuerzas. No por tus propias fuerzas. Shurikato Robosaya, tú te has mantenido en el nido,
No has negado su nombre, no has negado su palabra. Por eso está en una puerta para que subas aquí, subas aquí, subas aquí, subas aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, te adoramos, Rey, te adoramos. Te adoramos. Estoy hablando ahora, papá, mamá, que tenés tus polluelos en tu hogar, en tu casa, esos chicos que están creciendo. ¿Conocen las alturas? ¿Conocen las alturas? Tienen su nido en las alturas, en lo alto de la peña. Han conocido la peña, han conocido lo escarpado del monte. Saben que están ahí por la gracia de Dios, que han conocido desde el vago, desde que respiran su primer aire, desde que rompen el cascarón. Saben que están en las alturas. Debe que te le mechere tu maquia. Lloro cota la mamá ya so caricatori. En el nombre de Jesús. O son cristianos religiosos, que son cristianos que saben, pero nunca abrieron las alas. No conocen la voz del Espíritu, no conocen el viento que lo eleva. No lo conocen, no lo conocen. Conocen doctrina del Espíritu, pero no conocen el viento del Espíritu. No lo conocen cómo lo lleva a las alturas de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon el nido donde Dios te dice, pon el nido en las alturas donde Dios te dice. Vos no naciste para ser una gallina, para picotear lombrices en la tierra. Vos naciste para poner tu nido en las alturas, en los escarpados del monte, sobre la roca. Sobre la roca, ese es tu destino, sobre la roca. Aleluya, santo, santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu sangre, Rey. Oh, poderoso Cristo, poderoso Cristo. Oh, santo Dios, hacete águila, hacete águila. Entender la asistencia de águila, pero hacete águila. Ese es diseño para estar ahí. Los que están más cerca del trono son los 4 seres vivientes, esos querubines. Están ahí, están ahí. Y uno de ellos tiene el rostro de águila. Hermano, a menos que tengas rostro de águila volando, con águilas desplegadas, nunca vas a estar ahí al lado del trono de Dios. Cuya cara mamá no vaya a ser. Abrí tus alas, hermano, para estar cerca del trono de Dios. Chica matara más allá. Águila con alas desplegadas, águila volando, chica la matara, por ahí en actividad, en supervisación, en casa, en misión, pero que es el reino, en misión. En el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias por este tiempo, Señor. En alas de águila, Señor. Monta, Señor, esta palabra sobre águilas ahora, Padre. Y sea recorriendo tus águilas, sea recorriendo todo el barrio, todo el partido. Vayan a Resurrección, recorran Resurrección, recorran toda la provincia, del norte al sur de la Argentina y aún más allá. Recorran águilas, recorran. Pueden hacerlo, tienen alas. Llévense con el viento del Espíritu. Shira Gabatarabase. Yukarabate, solo Kodase, Amanda, aquí estoy. Yukarabakato, Shira estoy. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea el nombre del Rey. Bendito sea el nombre del Rey. Sea llevada esta palabra. Sean despertadas las águilas. Sean despertadas las águilas. Sean despertadas las águilas. El Señor le meta la corta la cepa como el ser que le estoy. Dejen de ser aguiluchos para ser águilas jóvenes en el poder del Espíritu Santo. Oh, poderoso Cristo, poderoso Rey. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Poné principios de águilas en tu familia, hermano. Principios de águilas, vida de águilas. Ponelo entre tus hijos, los pichones.
Eso que están aprendiendo a aletear, que empiecen a extenderse en el Espíritu, que empiecen a percibir el Espíritu, que empiecen a participar de intercesiones. No son para los adultos las intercesiones es para desde que empiezan en la tierra juventud, empiezan a percibir el aire ascendente del Espíritu. No sos una lombriz, hermano. Sos un águila. Sos un águila. Sos un águila. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder en tu sangre, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién puede decir aleluya? ¡Aleluya! Suelta palabra, vamos, suelta palabra de adoración al Rey, suelta palabra, vamos, hermano. El águila suelta voces desde el lugar, desde los celestiales, desde la guía. El águila suelta voces, que se escuchen esas voces, vamos, son voces inteligibles, las toman las águilas, se los llevan. En este momento toda voz que vos estás soltando, está siendo transportada por águilas a todo el barrio, a toda la ciudad, a toda la provincia, vamos, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lleno del Espíritu. Aleluya.